En este video vamos a mostrar cómo encontrar el dominio de una función racional que a su vez tiene un radical en el denominador. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos esta función f de x es igual a 3 sobre raíz de x menos 1. Entonces, en otro video habíamos hablado de cómo tenemos problemas en las funciones, en los dominios, cuando tenemos tres casos, ¿cierto? El primer caso es cuando tenemos una función racional, el segundo caso es cuando tenemos una raíz y el tercer caso es cuando tenemos un logaritmo. Cuando tenemos una función racional, una raíz y un logaritmo, decimos que tenemos problemas porque el dominio no son todos los reales. En una función racional vamos a tener que analizar los valores que hacen cero el denominador, esos no pueden hacer parte del dominio. En una raíz los valores que hacen negativa la raíz y en el logaritmo los valores que hacen negativo lo que está dentro del logaritmo. En este caso, miren, tenemos dos casos en uno solo. Tenemos una función que es racional y a su vez que tiene raíz. Entonces lo primero que vamos a analizar cuando es racional, vamos a sacar del dominio los valores que hacen cero ese denominador. En este caso, miren, si x vale 1, tenemos 0, entonces vamos a tener número sobre 0. En ese caso, entonces x no puede ser parte del dominio. Entonces la primera nota es, sacamos x igual 1 del dominio. Ahora, lo otro que tenemos que analizar es que necesariamente x menos 1 tiene que ser positivo, que recuerden que no tenemos raíces cuadradas de números negativos, por lo menos no en el campo de los reales, que es lo que nos interesa cuando estamos haciendo el dominio de una función. Entonces vamos a tener x menos 1 va a tener que ser igual a, mayor que 0. No puede ser igual, recuerden, porque si es igual a 0, tenemos el denominador que se hace 0, por eso solo es mayor. Normalmente cuando es raíces decimos mayor o igual que 0, pero como tenemos el problema de que también es racional y ya sacamos x igual 1, no podemos usar el igual acá. Si resolvemos esta desigualdad, es simplemente pasar el menos 1 al otro lado, sumar, vamos a tener que x va a tener que ser mayor que 1. Entonces miremos lo que está pasando. Si tenemos una recta real que representa ese dominio, tenemos el valor donde tenemos el problema que es 1 y nos están diciendo que los valores tienen que ser mayores que 1 sin contener al 1. O sea que el dominio, en este caso, miren, no van a ser todos los reales, sino solamente los que cumplen esta condición, los x mayores que 1. O sea que vamos a tener desde 1 hasta más infinito sin contener al 1. ¿Por qué no lo podemos contener? Porque también es una función racional. Vamos a mirar un segundo ejemplo, un poco más complejo. Supongamos que tenemos esta función racional y a la vez con raíz cuadrada. Entonces, igual que ahora, vamos a tener que el denominador tiene que ser distinto de 0 y a su vez que lo que está dentro de la raíz sea mayor que 0, o sea, que sea positivo. Entonces podemos escribir eso simplemente de esta forma, x2 menos 4. Miren, en una sola desigualdad yo puedo decir todo. Puedo decir que x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0. Si quito el igual de acá, ya aseguro que lo que obtenga al resolver esta desigualdad no me haga 0 el denominador y por tanto entonces podemos sacar el dominio. Entonces recuerden, cada que tengamos una función racional con una raíz adentro, lo único que tenemos que preocuparnos en realidad es por lo que está dentro de la raíz, decir que es mayor que 0, o sea, quitar el igual. Recuerden, usualmente cuando teníamos raíces decíamos mayor o igual, pero como hay denominador, le quitamos el igual y resolvemos esta desigualdad. Para resolver esta desigualdad tenemos que factorizar x cuadrado menos 4. Recuerden, esto es una diferencia de cuadrados, porque x tiene raíz y 4 tiene raíz, entonces en x la raíz de 4 es 2 y aquí, y como es diferencia de cuadrados se pone signo positivo y negativo y esto es mayor que 0. Para resolver esta desigualdad nos vamos a valer del método de cementerio de las cruces. En ese método, recuerden, nos decían que teníamos que poner los valores que anulan los paréntesis que aparecen. En este caso, miren quién anula este valor. Voy a cambiar de color. Vamos a tener en este caso x igual menos 2 y en este caso x igual 2. Miren, si yo reemplazo por menos 2 o 2, esto se hace 0. Que es precisamente los que me hacen 0 este denominador y por tanto ni menos 2 ni 2 pueden estar. Como lo vamos a ver aquí, vamos a tener menos 2 y 2.
y hacemos el análisis. Escogemos un número antes de menos 2, ejemplo menos 3, y reemplazamos. Menos 3 más 2 da un número negativo y menos 3 menos 2 da otro número negativo. Miren, no importa, en este caso da menos 1 y en este caso da menos 5. No nos interesa el número que da, nos interesa saber si es negativo o positivo y ver los signos cómo se comportan. Entonces, en este es menos 1 y en este es menos 5, o sea, dos números negativos que se multiplican, obtenemos un número positivo. Menos por menos da más. O sea que todos los valores entre menos infinito y menos 2 son positivos. Ahora pensemos en un número entre menos 2 y 2. Por ejemplo, el 0. 0 más 2 da un número positivo 2 y 0 menos 2 da un número negativo menos 2. Entonces vamos a tener que el producto de un positivo y un negativo entre números entre menos 2 y 2. Entonces vamos a tener positivo por negativo dar negativos. Estos van a ser negativos. Y luego del 2 podemos escoger un número aleatorio, por ejemplo el 5. 5 y 2 va a dar positivo y 5 menos 2 va a dar otro número positivo. Recuerden, no nos interesan los valores. Pero más por más da más. Quiere decir que después del 2 todos los valores van a ser positivos. O sea que la solución de esta desigualdad, que va a ser el dominio, miren, vamos a tener, me interesan solo los positivos. El dominio van a ser los números de menos infinito hasta menos 2, atención, sin contener al menos 2. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos igual. Y no pusimos el igual precisamente porque x2 menos 4 no puede ser 0. Recuerden que si es 0 y esto es una función racional, me va a quedar número sobre 0 y número sobre 0 es indeterminado. De ahí que decía al principio que lo único que tenemos que considerar es cómo construimos esta primera desigualdad. Vamos a tener entonces de menos infinito a menos 2 unido de 2 positivo sin contenerlo. ¿Por qué? Porque me hace 0 el denominador y no se puede por ser racional hasta más infinito. Con esto entonces encontramos el dominio de la función. Supongamos que el problema se complica un poco más y nos piden hallar el rango. Entonces, para hallar el rango, recordemos, en el dominio nos interesa analizar qué valores puede tomar la x. Y eso va a depender si queda o no dentro de una raíz. En el caso del rango, nos interesa saber qué valores va a tomar la y. Entonces, vamos a pensar en esos valores. Vamos a despejar, en este caso, de aquí la y. Vamos a tener y es x sobre raíz de x2 menos 4. Hay varias formas de resolver el rango. La más acostumbrada es simplemente despejar la x en función de y. En este caso, miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar toda esta raíz a multiplicar a la y. Voy a ya eliminar esto, creo que ya tenemos claro cómo encontrar el rango. El dominio, vamos a ver un rango. Entonces, teníamos nuevamente y es igual a x sobre raíz de x2 menos 4. Entonces vamos a despejar, vamos a multiplicar y, miren lo que estamos haciendo, estamos tratando de despejar la x en función de y, hay que despejar aquí la x. Bueno, entonces como hay raíces, vamos a elevar el cuadrado a ambos lados y vamos a tener y cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 4. Miren, al elevar el cuadrado esto me queda y cuadrado y esta raíz desaparece, igual a x2. De aquí podemos de pronto hacer este producto y vamos a tener y2 x2 menos 4y2 y este x2 que está acá restando, sumando, pasémoslo a restar e igualamos a 0. Miren, este y este tienen factor común x2, que es el que entre otras me interesa despejar, es x. x, 2 que multiplica a y cuadrado menos 1 menos 4y2 igual a 0. Ya voy a poder despejar x. De aquí yo puedo inclusive, voy a abrir un poco de espacio aquí a la derecha, pasar el 4y2 a sumar al otro lado. Entonces vamos a tener x2, y2 menos 1 igual a 4y2. De aquí vamos a tener x2 es igual a 4y2 dividido y2 menos 1. ¿Por qué? Porque este y2 menos 1 está multiplicando x2. Y sacamos raíz a ambos lados. Entonces vamos a tener x, miren, raíz más o menos de 4y2 sobre y2 menos 1. Vamos a escribir entonces eso. Entonces recuerden, para sacar el rango, lo único que tenemos que hacer es despejar la x en función de y. Para cada problema que tengamos. En este especialmente da esto, pero en otros problemas puede ser otro tipo de forma. Entonces vamos a escribir aquí lo que acabamos de encontrar, inclusive vamos a ponerlo en otro color. Tuvimos, después de despejar la x, que x es igual a más o menos la raíz, voy a hacer esto bien, de 4y2 sobre y2 menos 1. Miren, yo puedo sacar inclusive la raíz de 4y cuadrado. En este caso sería x es más menos
la raíz de 2y, porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de y cuadrado es y, sobre raíz de y2 menos 1. Y si necesito analizar el rango o qué valores puede tomar y, es exactamente lo mismo que hacemos cuando estamos encontrando el dominio. O sea, si tenemos raíces, en teoría, el rango siempre van a ser todos los reales, a no ser que tengamos raíces, tengamos denominadores y tengamos logaritmo. En este caso, miren, tenemos una raíz y a la vez esa raíz es denominador. O sea que y cuadrado menos 1 tiene que ser positivo y distinto de 0. Solo tenemos que poner positivo, no hay que poner distinto de 0. Simplemente al quitar el igual de acá, ya decimos que es distinto de 0. Entonces tenemos y cuadrado menos 1, tiene que ser mayor que 0. Con eso resolvemos el hecho de que sea raíz y el hecho de que sea denominador. Esto factorizamos, otra vez diferencia de cuadrados, es y menos 1 por y más 1, mayor que 0. Y aquí nuevamente un cementerio y vamos a analizar donde se hacen 0 estos paréntesis. Este se hace el 0 en menos 1 y este es, en 1 y este 0 en menos 1. Entonces tenemos entre menos 1 y 1. Antes del menos 1 damos valores. Por ejemplo el menos 2, entonces me queda menos 2 menos 1 es negativo y menos 2 más 1 es negativo. Menos por menos da más. Entre menos 1 y 1 damos valores como el 0, por ejemplo. Vamos a tener negativo y positivo, van a dar negativos. Vamos a tener menos 1 por más 1. Y después del 1 podemos, por ejemplo, escoger un número como el 2. Entonces 2 menos 1 es positivo y 2 más 1 es positivo, más por más da más. En este caso, miren, el rango, que lo vamos a escribir así, van a ser los números que hacen positivas esta desigualdad. En este caso, de menos infinito hasta menos 1 sin contener al menos 1. ¿Por qué no puedo contener al menos 1? Recuerden, porque acá no está el igual y adicional porque miren, el menos 1 me hace 0, este denominador, unido desde 1 positivo hasta más infinito sin contener al 1. ¿Por qué no puedo contener al 1? Por la misma razón, porque en la desigualdad original yo no tengo un igual aquí y me hace el 1 positivo, me hace 0 este denominador. Por eso es que yo digo que cuando no ponemos el igual ya resolvemos todos los casos. Entonces el rango de esa función a la que ya le habíamos encontrado el dominio va a ser entre menos infinito a menos 1 unido de 1 a más infinito. Con eso entonces mostramos cómo podemos encontrar el dominio para una función racional con raíz y cómo podemos encontrar también el rango para esa misma función.